¿Qué dice la Biblia sobre el origen del pueblo negro? Una pregunta profunda que ha resonado a lo largo de los siglos. En este documental, revisaremos los textos bíblicos que nos ofrecen una visión del pueblo negro en la narrativa de la salvación, descubriendo su conexión con las grandes culturas del mundo antiguo. La historia comienza en el Génesis, en el relato del diluvio universal. Noé, elegido por Dios para preservar la humanidad, tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Estos 3 hombres son los ancestros de los pueblos del mundo. En Génesis 9, versículos 18 al 27, después del diluvio, encontramos una de las primeras referencias a Cam, el hijo de Noé. Cam es el padre de varios pueblos, entre ellos los cananeos, los egipcios y los etíopes. Este último, los etíopes, es un término que en la Biblia se refiere a las personas de piel oscura, habitantes de las regiones del norte de África. Aunque la maldición que Noé pronuncia en Génesis 9:25 recae sobre Canaán, hijo de Cam, muchos interpretan que los descendientes de Cam, incluidos los pueblos africanos, juegan un papel fundamental en la historia bíblica. Egipto, la civilización más poderosa mencionada en las Escrituras, tiene una relación estrecha con la historia de Israel. Los egipcios, descendientes de Mizraim, uno de los hijos de Cam, son protagonistas en la narrativa bíblica desde el Éxodo. En Génesis 12, versículo 10, Abraham busca refugio en Egipto, y en Éxodo 1, versículo 11, los israelitas se ven obligados a vivir bajo la opresión egipcia. Egipto no es solo el lugar de la esclavitud de Israel, sino también una tierra de gran riqueza y conocimiento, influyendo de manera profunda en la cultura hebrea. En Éxodo capítulo 14, Dios guía a Moisés para que cruce el Mar Rojo, un acto que marca el comienzo de la liberación del pueblo de Israel del yugo egipcio. Pero en la Biblia, Egipto no es solo un enemigo. En Isaías capítulo 19, versículos 24 y 25, Dios promete bendecir a Egipto junto con Israel y Asiria, mostrando que los egipcios, aunque descendientes de Cam, son también parte del plan divino para la humanidad. Otro pueblo importante en la Biblia, los etíopes o cusitas, también descendientes de Cam, tienen una presencia significativa. Segunda de Reyes 19, versículo 9 menciona al rey de Cus, un poderoso gobernante que desafía a Israel. Los etíopes también se mencionan en el contexto del reino de Israel en la figura de la reina de Sabá, quien, según Primera de Reyes capítulo 10, versículos del 1 al 13, viaja a Jerusalén para probar la sabiduría de Salomón. Su visita es un testimonio de la riqueza, el conocimiento y la cultura de los pueblos africanos en la época bíblica. La reina de Sabá, que probablemente era etíope, también representa la conexión entre África y el pueblo de Israel, mostrando una profunda admiración por la sabiduría de Dios reflejada en Salomón. Este encuentro nos enseña que las culturas africanas tuvieron un papel relevante en la historia de la salvación y la interacción entre pueblos de diferentes orígenes. En Números 12:1 encontramos otro ejemplo de la interacción entre Israel y los pueblos africanos. Moisés, quien había sido criado en la corte del faraón, se casa con una mujer etíope. Esta figura resalta la integración de diferentes pueblos en la narrativa bíblica. Aunque la crítica de Miriam y Aarón hacia este matrimonio en Números 12 es un tema de controversia, el hecho de que Moisés, el líder de Israel, se haya casado con una mujer de Cush muestra una vez más la presencia significativa de los pueblos africanos en la historia de la fe. Avanzando al Nuevo Testamento, encontramos la figura del eunuco etíope en Hechos 8 versículos 26 al 39. Este hombre, un alto funcionario de la reina de Etiopía, viaja a Jerusalén para adorar y en su regreso se encuentra con Felipe, quien le predica el Evangelio.
Este encuentro es uno de los momentos más trascendentales en la historia de la Iglesia primitiva. El eunuco etíope se convierte al cristianismo, siendo uno de los primeros en llevar el mensaje de Cristo a África. Este pasaje simboliza el cumplimiento de la misión de Cristo de predicar el Evangelio a todas las naciones, sin importar su origen. La Biblia nos revela que los pueblos africanos descendientes de Cam, como los egipcios, los etíopes y los cananeos, tienen un papel integral en la historia de la salvación. No son simplemente pueblos marginales, sino naciones que interactúan, a veces como enemigos, otras veces como aliados, con el pueblo de Israel y finalmente con la expansión del cristianismo. En Isaías 11:11, Dios promete reunir a los exiliados de Egipto, de Cush y de otros lugares. La inclusión de estas naciones en las promesas de Dios resalta que el plan divino es universal, sin barreras raciales. Al mirar la historia de los pueblos negros en la Biblia, encontramos que su lugar en la narrativa de la salvación no es un accidente. Desde los descendientes de Cam, pasando por la poderosa civilización egipcia, hasta la inclusión de los etíopes en la expansión del cristianismo, la Biblia nos enseña que todos los pueblos son parte del gran plan de Dios. La raza, la cultura y el origen geográfico no son barreras para la gracia divina. Hoy, al recordar estas historias, estamos llamados a vivir en unidad y respeto, entendiendo que en Cristo no hay distinción de raza ni de nación. Todos somos hijos de Dios, llamados a la misma esperanza y salvación. La historia del pueblo negro, según la Biblia, no solo nos invita a conocer el pasado, sino también a reflexionar sobre nuestra propia identidad en Cristo y el papel que todos jugamos en la obra redentora de Dios. El llamado es claro: en la diversidad encontramos la verdadera unidad en Cristo.